¿Qué tal? Buen día. Soy Alejandro Ruiz y en esta ocasión vamos a hablar de modelado de contenido. Sabemos que Alfresco es un repositorio de contenido. Más específicamente es un repositorio de documentos jerárquicamente organizado, de manera que el bloque básico de construcción es el documento. Y el documento a su vez está asociado con otro tipo de objeto que son los folders. Los folders contienen eh, los documentos, pero a su vez los folders son un tipo de depósito. Y en este conjunto de elementos que acabo de mencionar, se nota la cualidad de la orientación a objetos. A mí me gusta ver la composición de Alfresco desde un punto de vista orientado a objetos, en el que tenemos varias entidades de negocio, los folders, el contenido, los contenedores relacionados entre sí, cada uno compartiendo un conjunto de propiedades y cada uno con sus propias propiedades, pero a su vez interrelacionados de diferentes maneras, ya sea de forma funcional o de forma relacionada con los parecidos, es decir, de una manera jerárquica, que es una de las propiedades importantes de la orientación a objetos. Entonces, viendo más ampliamente estos temas, pues sabemos que una entidad de negocio puede ser definida como un objeto y que ese objeto es necesario que tenga una identidad, que tenga un conjunto de propiedades, y de eso principalmente vamos a hablar en este momento, de cómo podemos crear nuevos tipos de objetos dentro de Alfresco, tipos personalizados, a cada uno de ellos definiéndole sus propiedades, pero a su vez permitiendo que cuando se derivan de un objeto de nivel superior, de una clase base, puedan heredar las características que tiene la clase base. En Alfresco manejamos dos tipos de subelementos importantes. Bueno, voy a empezar con el tipo. Cuando definimos un modelo personalizado, en lo primero considero que nos tenemos que fijar es en los tipos, en las entidades de negocio principales, que en este caso de manera predefinida ya tenemos los contenedores, tenemos los folders, tenemos los documentos, incluso hay una jerarquía de diferentes tipos de documentos, pero nosotros podemos crear nuestros propios documentos personalizados, que por un lado reciban características, reciban herencia de los elementos de los cuales dependen, de los que se derivan, pero adicionalmente pueden tener funcionalidad adicional y características adicionales. Hablando de las características están, diría yo, las propiedades simples, aquellas que pertenecen estrictamente a un tipo de objetos. Pero hay otras propiedades que son aplicables de manera transversal a diferentes tipos de objetos a partir de su funcionalidad compartida. Esto en orientación a objetos sería equivalente a la implementación de las interfaces. Las interfaces también son conjuntos de características o funcionalidades que se llegan a tener, pero que a través del manejo de la herencia múltiple es posible asociar no solamente a un tipo, sino a varios diferentes tipos que queremos que compartan esas características o esa funcionalidad. Entonces, pues el modelo de contenidos es el bloque fundamental de construcción de Alfresco, y a su vez el modelo de contenidos está formado por varios tipos de objetos, decía, cada uno a su vez compuesto por propiedades y o aspectos, como lo indica este otro modelo. A la hora de, o esta otra gráfica, a la hora de definir un modelo, vamos a tener que inicialmente indicar los tipos de contenido que vamos a estar manejando. Y yo diría tipos de contenedores y contenidos, porque entre los diferentes objetos que manejamos en Alfresco hay una relación de asociación,
principalmente de tipo de contenimiento, en el cual o a través del cual un repositorio está constituido por folders, los folders por documentos, y los documentos a su vez tienen propiedades. Entonces hay diferentes tipos de contenido. Cada tipo de contenido va a tener su conjunto de propiedades o va a tener asociado un conjunto de aspectos, donde los aspectos a su vez tienen propiedades, y las propiedades tanto de los aspectos como las propiedades propias de los tipos de contenido pueden en su momento ser restringidas para mantener la consistencia en la información que estos datos debieran llegar a tener. Y una vez que formamos esta jerarquía de tipos de contenido, es posible a esos tipos de contenidos asociarles algún contenido adicional o hacerlos parte de un flujo de trabajo o que forme parte del diccionario o que sean componentes del sistema, etcétera. Otra de las cuestiones importantes a este respecto es de que las definiciones que nosotros lleguemos a hacer del modelo son en su momento generadas o son traducidas a un archivo de XML que almacena la descripción completa del modelo que hayamos generado. Ese tipo de contenido es semejante a este que les estoy mostrando, en el que demuestro pues cuál es el resultado de XML para un modelo que creé anteriormente y que es semejante al que a continuación vamos a trabajar. Aquí básicamente podemos ver cómo ocurre la definición de un tipo modelo al que llamo de identificación relacionado a la posibilidad de tener documentos de identificación. Entonces el tipo principal es identificación y el tipo está constituido de propiedades. Propiedades como la fecha de emisión, la fecha de expiración, el número de identificación. Y ya que estoy aquí en el número de identificación y estoy viendo las características que tiene, sirva esta definición para darnos cuenta de que a la hora que yo defino una propiedad, la propiedad puede tener características adicionales, pero a su vez comparte ciertas características generales que todas las propiedades tienen. En este ejemplo, como título, como la descripción, como el tipo de datos que maneja, y hay otras que pueden ser configuradas o pueden ser adicionadas. Y aquí tenemos el ejemplo de una restricción en la que indicamos que ese dato de tipo número de identificación o esa propiedad de nombre número de identificación pues está asociada a una restricción, es una restricción de tipo expresión regular, es decir, debe de cumplir con un patrón de escritura, y la notación de expresión regular que se usa para indicar ese patrón es este, que en este ejemplo está indicando que hay 4 alfabéticos mayúsculas y 6 dígitos. Eso es lo que está aquí como ejemplo, puede ser cualquier otra cosa. También tenemos aquí otra propiedad que llamo número telefónico. Tiene en este ejemplo un valor por default. También tiene una restricción y la restricción está formada por 10 dígitos con un separador de guión. Y así tengo otras propiedades definidas dentro de ese nuevo tipo, que a su vez es un tipo de documento básico de los que maneja normalmente Alfresco. Se deriva de un tipo de contenido, de un documento de tipo contenido. Tenemos profesión, tenemos tipo de identificación, tenemos parámetros como este tipo de identificación, cuyos valores pueden ser elementos de una lista y por lo tanto pueden ser uno de una multiplicidad, o como en este otro caso, en el que damos también una lista, pero una lista que puede aceptar valores múltiples.
Es permitido tener varios valores en este caso. Y bueno, pues un conjunto determinado de atributos para el tipo que vamos a crear a continuación o semejante al tipo que vamos a crear a continuación. De alguna manera con el documento de XML que les acabo de mostrar y también con este otro archivo, quiero enfatizar que es conveniente antes de hacer una implementación el tener una clara idea de qué es lo que se va a implementar. Entonces nosotros en este momento vamos a aspirar a tener una definición de documento que va a tener que ver con una identificación y en la que les mencionaba, a partir de que este es un tipo de documento que se basa en el documento de contenido de Alfresco, comparte con el documento de contenido de Alfresco un conjunto ya predefinido de propiedades, como en este caso el nombre, el título, la descripción, el tipo MIME, pueden ser muchas más. Pero vamos a agregar una clave de identificación restringida por un patrón, un tipo de identificación, el nombre de un usuario, dueño de la identificación, la profesión del mismo, fecha de emisión y fecha de expiración para el mismo, un número telefónico que decía puede ser un conjunto de posibles valores de los que están aquí enlistados, es decir, puede ser un móvil de casa, bueno, más bien un teléfono fijo de casa, un teléfono fijo de oficina o un móvil, o puede ser móvil casa, móvil oficina, si así se decidiera en este caso. Y entonces, bueno, pues tenemos un patrón relacionado con el despliegue que se va a hacer en su momento de la información para la captura, y también tenemos un listado de las propiedades que se van a definir, las etiquetas que van a llevar, el tipo de datos que manejan, su condición de mantenerlo forzado o no, obligatorio o no, si alimentamos o no alimentamos un valor por default, si es manejo de multivalor o no, y, y esas son las características básicas que debiéramos de conocer previamente a hacer esta labor. Y regresando al asunto del manejo conceptual, entonces decía, pues vamos a crear un tipo personalizado al que vamos a llamar documento de identidad. Vamos para el mismo a definir propiedades, pero vamos a crear también un aspecto adicional que vamos a llamar autorizable, que va a indicar si este documento es posible que reciba autorización de alguien más, como parte de un flujo de trabajo seguramente. Entonces vamos a estar manejando herencia por un lado y vamos a estar manejando implementación de herencia múltiple a través de los aspectos, digamos. Entonces regresamos a nuestra ventana de Alfresco a trabajar con el producto. Solicitamos las herramientas de administración. Voy a trabajar con dos ventanas. Entonces, mientras aquí pido las herramientas de administración, aquí me voy a ir moviendo a Home. Y en las herramientas de administración
solicito trabajar con el administrador de modelos. Mientras en la otra ventana voy a pedir entrar al sitio CTI Site, que es mi sitio de trabajo. Bueno, tengo en este momento ya creado un modelo. Una de las acciones que puedo hacer sobre él es exportarlo. Me genera ese zip que contiene varios archivos que corresponden a la definición. El contenido de ese zip, la parte más importante es la descripción del modelo de identificación de documento que tenemos, pero voy a crear un nuevo modelo. Es necesario definir un URL que sirva para identificar la fuente de la descripción del modelo, y yo voy a decir que el URL o namespace es 3bw CTI la corregidora. Se trata de un modelo. Es un modelo que tiene que ver con documentos de identidad, versión 1.0. Como prefijo, que es el prefijo que luego se va a manejar a la hora de definir los elementos de XML que forman parte de ese modelo, que sea docid. El nombre para el modelo, documentos identidad. Su creador soy yo, Alejandro Ruiz. Y pues este es un modelo de tipos personalizados al fresco para definir las características y funcionalidades de los documentos de identidad. Solicito la creación del modelo. El modelo ha sido creado. A diferencia del anterior, en este momento su estado está inactivo. Sin embargo, pues puedo ya activarlo, que no lo voy a hacer desde aquí. Editarlo, borrarlo, exportarlo. La idea sería editarlo. Perdón. Eso es para editar las características generales, pero más bien entro al modelo. Y decía, un modelo nos permite crear elementos adicionales dentro del mismo. Entonces, dentro del modelo documentos identidad, vamos a definir un tipo de documento personalizado, un tipo personalizado al que voy a llamar documento identidad, y que va a derivar de contenido puede derivar de contenido del administrador de contenido, puede derivar del modelo de diccionario, puede derivar de un folder, puede derivar de muchas otras cosas, pero a mí me gustaría que fuera una forma de documento personalizado de el administrador de contenidos. Noten que aquí ya tengo el otro tipo de documento personalizado que creé, y precisamente este fue creado también como un documento personalizado del CEMIS. Eso es lo que voy a seleccionar.
y quiero que se despliegue como documento de identidad. Y ya dije que la idea es definir el tipo base para documentos de identidad para la empresa. Lo creo. Ya tengo el documento de identidad creado. Entro al mismo y podría en este momento ponerme a crear todas las propiedades que considere necesarias como parte de la definición de esta entidad de negocio. Entonces creamos una propiedad y que la primera propiedad sea el número de la identificación. Voy a cambiar el nombre mejor a clave de identificación. Que sea texto, sí. Deberá ser obligatorio. Es un elemento que no acepta valores múltiples, que no debería tener un valor por default. Convendría considerar que cumpliera con una restricción, sobre todo si fuera clave. Voy a imaginar en este momento una restricción semejante a la que ocurre en el RFC, de manera que pueda demostrar cómo se manejan las expresiones regulares. Entonces voy a decir que empieza en un alfabético, luego ya va a llevar numéricos y que sean 4 alfabéticos mayúsculas y que sean 6 alfabéticos dígitos. No puede escoger el patrón que corresponda según el tipo de documento, clave, número que tenga. También podemos indicar si va a tener una lista de valores y cuando tenga la lista de valores, si tiene que hacer un empate completo contra la lista de valores a la hora de hacerse las búsquedas, o si basta con que se haga un empate parcial, o cuando se empleen patrones que sean localizaciones únicas o múltiples. Es decir, estamos indicando cuál es la forma en la que esa información va a ser localizada cuando se pregunte por ella. Entonces tenemos la primera propiedad, clave de identificación. Creamos y definimos otra. Y la siguiente que sea el nombre de usuario. Nombre del dueño de la identificación como descripción. Está bien como texto. Tiene que ser obligatorio. No admite valores múltiples. Valor por default no debería tener. Restricciones que, pensando en que está de moda la austeridad republicana, pues que tenga un tamaño límite y que el tamaño límite no exceda los 75 caracteres. Que se pueda hacer sobre el búsquedas libres. Y vamos por el siguiente.
clave de identificación, nombre de usuario, también las dos fechas, teléfono después, profesión. Vamos a ponerle mejor empleo. Texto, esto sí ya puede ser opcional. Valor por default, quizá algunos si es que tuviéramos muchos empleados de algún tipo, pero dejémoslo libre. Restricciones, limitémosla por el tamaño, que también sean 60, no, que sean 30. Creamos otro tipo de identificación. Es texto, es obligatorio, va a tener valores múltiples. Podríamos definir que tuviera valor por default, entendiendo que lo más frecuente es que exhiban una credencial del INE. Entonces va a ser una lista de valores. Y la lista de valores va a ser credencial del INE, pasaporte, licencia, credencial del IMSS, otra. El siguiente dato relevante, que sean las fechas, fecha de emisión y fecha de expiración de la identificación. Su tipo en este caso va a ser texto, perdón, fecha, va a ser obligatorio. Vamos a suponer que fuera conveniente por algún tipo de razón establecer algún valor por default y que el valor por default sea del primer día del siguiente año. Restringido podría ser, podríamos restringirlo por valor mínimo o máximo, que su búsqueda permita búsquedas extendidas. Siguiente, fecha,
también de tipo fecha, también obligatorio, y nada más para jugar con los valores. Por default le ponemos valor por default, búsquedas extendidas. Y voy a pedirle ahí crear estos elementos porque deseo checar si quedó bien la fecha de emisión. Sí. Bueno, quería darle una fecha de primer día de este año, pero primer día. Y finalmente, y para completar, creamos un par de propiedades más. Una va a ser la propiedad número teléfono. Entonces, para esto sería conveniente que se mantuviera como texto. Está bien opcional, valor único, y pongamos un valor por default, pensando que normalmente la gente que fuera a registrarse perteneciera a una localidad y el teléfono de esa localidad, el patrón fuera semejante a este. Restricciones dadas por una expresión regular. Entonces vamos a tener primero 2 dígitos, luego un guión, luego 3 dígitos y luego 4 dígitos. 1, 2, 3, ya me pasé. No, 3 y 4. 2. Me faltaría uno. Búsquedas como free, como texto libre. Creamos y uno más. Cierto, aquí falta un dígito más. Pero ahí ya estamos viendo cómo el patrón está validando el valor que se está alimentando por default incluso. Entonces, la última propiedad que sea tipo de tipo teléfono. Entonces, texto como tipo de datos, opcional también. Selección múltiple, valor por default. Lo más común yo creo que es que ahora todo el mundo traiga celular. Restricciones, lista de valores posibles, que sea celular o fijo de casa, fijo de oficina,
o para ver que se pueden poner varias opciones. Vamos a dejarle como fijo, celular o fijo, y de casa y o oficina. Quizá porque puede ser celular de la oficina o celular personal, y fijo de casa y fijo de oficina. Entonces creamos estos dos siguientes propiedades dentro del tipo de documento que estamos creando. Noten que también hay una propiedad que nos permite clasificar alfanuméricamente. Bueno, ahí ya tenemos todos los atributos que hemos definido. Nos regresamos a la definición de tipos y aspectos. Y ahora podríamos desear definir la pantalla de presentación para los atributos usando el diseñador de la distribución. Lo primero que podemos hacer en el diseñador de la distribución es indicar las propiedades si las queremos como una lista de propiedades, como de una sola columna, dos columnas, columna larga y pequeña, tres columnas, que sea de dos. Que sea un panel de doble columna. Y entonces vamos colocando los elementos. Y lo primero, no pueden notar en este momento que a la hora de ver las propiedades, ya no nada más tenemos las propiedades que acabamos de definir para nuestro tipo personalizado, sino que a partir de que nuestro tipo personalizado hereda de un tipo básico, hereda también las características de ese tipo básico y tiene adicionalmente las características específicas que le creamos al nuevo tipo personalizado. Entonces las características del tipo básico son estas. Va a tener un nombre de documento, va a tener una descripción, va a tener un título, creador, noten que a la hora de tratarlo de colocar me pone unas marcas indicando cuál es la posición que en ese momento se está tomando. Básicamente las posiciones pueden ser al final de un campo, cualquiera de los campos, o línea siguiente. Creador, fecha de creación en línea siguiente. Y no me interesa en este caso quién modifica, ni la fecha de modificación, ni el tamaño. Sí me interesa el tipo MIME. No me interesa que sea etiquetable, categorías, fecha de emisión. Esa ya es propia de mi documento personalizado. Entonces, indiscutiblemente si la quiero. Una propiedad. Bueno, lo que me interesa primero es la clave de identificación. Clave de identificación.
identificación. Las voy a ir poniendo y luego las acomodo. Todas las que me interesan. Bueno, ahí volqué todos los atributos que me interesan, tanto los predefinidos y heredados como los personalizados o adicionales. Y ahora acomodémoslos. Entonces, si me interesa la clave de identificación, también me interesa que sea el primero, pero me gustaría que después de la clave viniera el nombre del usuario, que ahora tengo por acá. Entonces, una alternativa que tengo es moverlo de esta manera. Clave de identificación, nombre de usuario. Luego me gustaría que fuera tipo de identificación, pero en vez de moverlo de la forma en la que vimos hace un momento, voy a pedir moverlo de esta manera. Ahí como que indeseablemente borré un elemento. Bueno, borré el que deseaba poner. Entonces debe estar por aquí otra vez. Tipo de identificación. Que se mueva uno antes. Que se mueva otro antes. Que se mueva uno más. O quizá también este, que se mueva al siguiente. Que se mueva al siguiente. Entonces, clave de identificación, nombre de usuario, tipo de identificación, empleo, profesión. Luego quiero que vayan las dos fechas. Tipo de teléfono, número de teléfono. Que el último sea el tipo de teléfono. Bueno, nombre, descripción, título, creador, fecha de creación, tipo MIME, clave de identificación, nombre del usuario, tipo de identificación, empleo, profesión, fecha de emisión, fecha de expiración, número de teléfono y tipo de teléfono. De acuerdo, entonces esas son las propiedades personalizadas y derivadas que espero que tenga mi tipo documento de identidad dentro del modelo documentos de identidad. Entonces guardo. Noten que también está la alternativa de aplicar una presentación por default. Regreso y ya tengo tipo personalizado. Decía que a un documento en este momento como este, además de las propiedades que se le definen como parte del documento, características propias del documento, es posible agregarle comportamientos y propiedades adicionales a través de esta característica a la que se le conoce como aspecto, en la que ese paquete de propiedades se pueden aplicar a este documento o a muchos otros documentos de manera transversal y no jerárquica, semejante a cómo se aplica la herencia múltiple sobre diferentes clases no tan estrechamente y jerárquicamente relacionadas cuando desarrollamos aplicaciones.
Entonces creemos un aspecto y que el nombre del aspecto sea documento autorizable. Se puede indicar que su aspecto padre fuera cualquiera. Ustedes quizás saben que en programación las interfaces se pueden derivar de otras interfaces. Aquí sería algo semejante, pero no, quiero un aspecto simple. Crear el aspecto. Entonces, documento autorizable. No hay aspecto padre. Nombre y descripción. Creamos el aspecto y a continuación definimos las propiedades para el aspecto documento autorizable. Entonces creamos primera propiedad, que la primera propiedad se llame nombre autorizador. Nombre del funcionario que autoriza. Funcionario con privilegios plenos para autorizar el uso de este documento como parte del trámite. Entonces, que sea texto, es obligatorio, no es valor múltiple, tampoco debiera tener valor default, que se haga, o sea, que pertenezca a la búsqueda de texto libre y que sea limitado a 75 caracteres. Siguiente. Fecha. Autorización. La fecha también debe ser obligatoria y debe ser fecha. No es valor múltiple, no debería tener un valor por default, salvo que ojalá se pudiera poner la fecha de día. Entonces creamos los dos atributos y de manera equivalente a lo que hicimos hace un momento indicamos que en este caso se manejen como una lista donde va primero el nombre del funcionario y luego a la fecha de autorización. Entonces guardamos. Bueno, ya que estamos aquí vamos a ver qué pasa si aplicamos la plantilla por default y pues pasa lo mismo o no hace nada adicional. Regresamos y en este momento ya tenemos un tipo personalizado. Dentro del modelo documentos de identidad también tenemos un aspecto definido. Entonces ahora podríamos ir a uno de nuestros sites, verificar en alguno de los folders que tenemos.
mejor crear un folder adicional donde entendemos que se deban guardar las autorizaciones recibidas para los trámites. Entonces, librería de documentos del sitio CTI. Creamos un nuevo folder que se llame depósito identificaciones. Folder creado. Abrimos nuestro nuevo folder y cargamos un archivo. Que el archivo sea este PDF que, como ahí lo indiqué, pertenece a esta persona. Entonces abro el archivo, se carga el archivo y tengo ya el archivo cargado. Puedo ver en este momento cómo están las propiedades. Me parece que el nombre de la identificación debiera ser solamente así. El título semejante. Bueno, ahí guardé visualicé y modifiqué las propiedades básicas. Pero puedo pedir entrar a los detalles del documento. Veo el documento. Puedo ver y editar las propiedades como lo hice hace un momento. Se mantiene el nombre, se mantiene el título, la descripción que hace un poco puse. Automáticamente se alimentó quién es el usuario que está haciendo esto a nivel del sistema, y tengo el tipo MIME también. Lo normal aquí. Guardo. Pero lo relevante de estar en esta página es de que en este momento voy a convertir este documento de un documento definido por default, me refiero con un tipo de especificación por default, para que sea o asuma un tipo de documento como el que creamos, que es el de identificación. Ahora ya este es un documento de identificación, y como documento de identificación que es, cuando pido editar las propiedades,
no nada más me muestra los datos básicos según la plantilla que definimos anteriormente, sino que ahora tengo clave de identificación. Como podemos ver, en este momento está un poco marcado como en rosa este campo, indicando que, como ahí mismo dice, es un campo obligatorio que no podemos dejar libre. Entonces, supongamos que la forma en la que se generan las claves es con los dos caracteres del nombre y el apellido, y luego una supuesta fecha de nacimiento. Entonces ya cumplimos con los requerimientos de este campo. También podríamos ver qué pasa si no lo colocamos bien. Ahí hay caracteres de más. Entonces se trata de una credencial del INE. Nombre de usuario. Perdón, el nombre de usuario es el nombre de la persona. Entonces, la fecha de emisión. Que sea esta. La fecha de expiración. Que sea esta. El teléfono. Que sea este. Vamos a agregarle unos cuantos. Y en este momento trato de guardar. Y me dice que hay 2 violaciones de integridad. Entonces corrijo una violación de integridad. Indico el tipo de teléfono y otra violación de integridad está aquí, donde se esperan 1, 2, 3, 4 alfabéticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numéricos. Y en este momento pues ya debemos tener los datos adicionales que definimos para este documento, que ahora es un documento personalizado de tipo de identidad. Pero adicionalmente a este documento podríamos asociarle no nada más el tipo personalizado, sino también el aspecto, que decíamos tiene que ver con la autorización. Entonces, administrar los aspectos. En este momento ese documento ya es versionable, ya es etiquetable, pero indicamos que adicionalmente va a ser autorizable. Se actualizaron los aspectos. Veo los atributos que tiene y que ya fueron capturados, incluyendo el atributo de múltiples valores. Y ahora tenemos aquí
los atributos que no se han alimentado de autorización. Entonces pedimos otra vez la edición de las propiedades, que ahora van a incorporar adicionalmente los aspectos. Entonces, funcionario que autoriza y guardamos. Entonces, hemos visto cómo se define un modelo, cómo dentro del modelo es posible definir tipos y aspectos, como los tipos o tipos de documentos personalizables tienen propiedades y qué características se pueden indicar y funcionalidades asociar a las propiedades, cómo se crean los aspectos y cómo, una vez que tenemos un documento, podemos ese documento convertirlo en un documento de tipo documento personalizable de tipo del modelo y cómo podemos asociarle aspectos. Y esta es una prueba con un documento de tipo PDF. Esto se puede aplicar sobre cualquier otro tipo de documento. Para demostrarlo, bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Agradezco su atención y hasta la próxima.